Número 71 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es la siguiente: ¿qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto a personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto a varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Bueno, podríamos resumir lo que dice este punto. El hombre y la mujer tienen una igual dignidad y una recíproca complementariedad. La igual dignidad está en la imagen bíblica de la creación del hombre, expresada de una manera pues muy bella, como cuando Eva es formada de la costilla de Adán. Claro, cuando uno de una manera extemporánea pretende hacer una lectura de ese pasaje bíblico descontextualizando su sentido, puede no entender nada y hasta ver en esa imagen un signo de machismo, ¿no?, de preeminencia del hombre sobre la mujer. Obviamente el contexto social, cultural en el que ese texto bíblico fue escrito, más bien deduce, de él se extrae lo contrario. En un contexto en el que obviamente la cultura de aquel tiempo existía el riesgo de no reconocer la misma dignidad a la mujer que al hombre, la imagen bíblica elegida por el autor sagrado fue que Eva es de la misma carne, de la misma sangre que Adán, que es carne de su carne, sangre de su sangre, no de una naturaleza inferior, ¿no? La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia subrayan la misma dignidad del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo su recíproca complementariedad. En nuestro momento tenemos un debate cultural importante. Nosotros creemos en la igualdad, no en el igualitarismo. La igualdad se refiere a la igual dignidad, pero el igualitarismo que se ha llegado a convertir, ¿no?, en una ideología, el igualitarismo, que es verdad que responde, es una reacción a una discriminación de la mujer, y en ese sentido pues puede tener una explicación histórica, ¿no?, esta deriva del igualitarismo, pero toda reacción suele conllevar una reducción. Cuando se reacciona se reduce la realidad. Por eso es un error, el igualitarismo. Creemos en la igual dignidad, pero esa igual dignidad al mismo tiempo está embellecida con una recíproca complementariedad, que es muy obvia. Y entonces esta cultura, digamos, ¿no?, del igualitarismo unisex, que está muy de moda, en la que parece que se quiere borrar de una manera muy intencionada lo que es la masculinidad, lo que es la feminidad, pretendiendo hacer, ¿no?, pues un modelo en el que ni en la forma de vestir, ni en los gustos personales no existe nada que tenga un componente femenino, ni en los juguetes, ni en ningún tipo. Es una deformación de la realidad, se está violentando la realidad desde un parámetro ideológico, ¿no? Lo cierto es que los hombres y las mujeres son bien diferentes y al mismo tiempo complementarios. Esa diferencia a veces hace que sea difícil la comunión, pero solamente puede existir la comunión entre los diferentes. Supongo que conocéis un libro de John Gray que ha tenido mucho éxito, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, Es un libro pues, que ha sido un auténtico bestseller en el que se subraya pero qué distintos somos los hombres y las mujeres. Y qué importante es conocer, ¿no?, nuestras características específicas para que pueda haber complementariedad. En realidad, solamente puede haber complementariedad entre quienes son diferentes, ¿no? Cuando estábamos en la escuela,
aprendíamos aquello, ¿no? Aquel principio físico de que las fuerzas electrostáticas, ¿no? Pues actúan con una paradoja, y es que dos polos del mismo signo se repelen y dos polos de signo contrario se atraen. Bueno, también esto podría aplicarse, se aplica a la antropología. El matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. De ese igualitarismo, de esa ideología igualitarista, ha provenido, ¿no? Pues ese llamado modelo de matrimonio igualitario. Un matrimonio igualitario es en sí mismo es una contradicción, porque el matrimonio está llamado a ser el encuentro no entre dos iguales, sino entre dos diferentes, entre los que Dios los ha creado con la capacidad de complementariedad, con la capacidad de encuentro. Hay un don de encuentro, de complementariedad entre el hombre y la mujer, hasta que lleguen a formar una sola carne. No únicamente en el sentido físico, pero obviamente también en el sentido físico. Es obvio que la anatomía del hombre y de la mujer pues son anatomías que Dios las ha pensado, las ha creado. La ley natural muestra, no es que demuestre, muestra a quien quiera ver que obviamente la complementariedad ha sido creada entre el hombre y la mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico, ¿no? Por lo tanto, la aceptación de este principio, la aceptación del principio de naturaleza es básica e importante para entender nuestra vocación a la complementariedad. Dios nos creó para la comunión. No es bueno que el hombre esté solo, y en esa unión con la mujer y en esa unión con el hombre se encontró esa llamada a la comunión, al mismo tiempo abierta a la transmisión de la vida. El hecho de que biológicamente entre el hombre y la mujer se dé la transmisión de la vida es algo que confluye con lo psicológico. Lo biológico y lo psicológico no caminan por caminos aparte, no caminos distintos. Lo que biológicamente observamos, ¿no? Que es obvio, que el ser humano es concebido entre un hombre y una mujer, es una expresión de lo que también ocurre desde el punto de vista psicológico, antropológico. Es que el amor, es que la comunión se da entre el hombre y la mujer. En resumen, en este punto 71, igual dignidad entre el hombre y la mujer, recíproca complementariedad. Igualdad sí, igualitarismo no. Estamos llamados a descubrir el valor de la feminidad, estamos llamados a descubrir el valor de la masculinidad. Es verdad que hoy en día, ¿no? se insiste mucho en que hay que superar los estereotipos sexistas. Bueno, habrá que discernir en esos supuestos estereotipos sexistas cuáles, ¿no? Pueden formar parte de influjos culturales a superar y cuáles en el fondo son una expresión de la propia antropología masculina y femenina.